Capítulo 15. Que no me maten, Dios mío. Yo quiero ser sacerdote. Mi ángel ya no teme que yo me duerma cuando él me habla con tanta seriedad. Yo comprendo que están acercándose para mí las horas más trágicas. Mi pobre madre ahora en casa de la suya, que es mi abuelita, vive en paz, sin disputas. Pero sabe que esta preciosa paz que le permite ir todos los días a la iglesia a comulgar, llenándose de luz y tomando fuerzas, no puede durar. El ángel vuelve a hablarme, y esto lo sabe por el arcángel Gabriel, de que los hombres cegados por la maldad del diablo no tienen idea de lo que el mundo pierde con estos asesinatos sin número que cada día se cometen, en lo más puro de la humanidad, que son sus niñitos. Dice que muchos sabios siniestros andan propagando sistemas para contener el aumento de las gentes, aduciendo que pronto la tierra no podrá alimentar a su población. Con el aparente miedo de que algún día esos niños por falta de alimentos puedan morir, se anticipan a matarlos desde ahora. Y dice que este pecado infernal ha excluido de la existencia a seres que habrían sido inventores prodigiosos, infinitamente superiores a los que se han conocido, genios que con sus descubrimientos habrían conjurado todo peligro de que la humanidad, aún multiplicada por 100, pudiera encontrarse estrecha en los ámbitos de la tierra. Más aún que algunos de esos niñitos arrancados a la vida, iban a ser cerebros capaces de hallar la manera de que los hombres conquistaran pacíficamente nuevas tierras en los astros, y difundir en ellos la fe y el servicio de Dios. Todo eso ha sido borrado, aniquilado por las infames prácticas de lo que llaman restricción de la natalidad. Me pondera el ángel lo que habría adelantado el mundo en otras cosas, menos materiales, como son las artes o la ciencia del alma. Entraba en los planes de Dios, me dice Absalón, que el hombre, Adán y Eva, llenara la tierra con sus descendientes y la dominara. Y ahora el hombre, que no confía en él, no se atreve a crear un descendiente más, y se hace impotente él mismo para dominar su propio imperio. Qué inmensos horizontes se abren a mi pequeño pensamiento con estas grandes palabras. ¿Podré yo, algún día, ser sacerdote y contribuir a que por mi parte se cumplan los planes de Dios? Hoy en la iglesia, cuando mamá comulgó, me sentí tan cerca de Jesús en su corazón que volví a rezar casi en sus oídos mi oración de siempre. Que no me maten, Señor y Dios mío. Yo quiero ser sacerdote. Eso fue la última vez que pude rezar cerca de Cristo en persona, porque fue también la última vez que mi pobre madre comulgó. Vino, pues, mi padre y se llevó a mi madre a Buenos Aires. Le bastó una ojeada para comprender la comedia que ella estaba representando. Ya no era posible mantener el secreto. Mi pequeño cuerpo se había desarrollado tanto que para un ojo experto era inútil toda ficción. Él se limitó a decir pocas palabras, que me hicieron temblar en aquel mi refugio que duraba ya varios meses. Ahora será difícil extirpar eso, pero el doctor lo arreglará bien. No sufrirás mucho, no te asustes. En el tono inflexible se advertía su extrema cólera, y su inexorable decisión. Tuvimos 2 días de paz. Mi padre parecía tranquilizado. Además, el doctor negro se hallaba ausente, en un país lejano, a donde había ido a dar conferencias sobre su maldita especialidad. Mi ángel me contaba todo y me hacía rogar a Dios por mi madrecita, agostotada de fuerzas para las nuevas arremetidas que iba a soportar de mi padre, irritado e inflexible. Mi desventurada madre nunca tuvo voluntad. Débil, apocada, se hubiera dejado matar. Tal vez ahora sería capaz de defender su vida, porque en ella se sustentaba la mía. Ya mentalmente me había bautizado con el hermoso nombre de Jesús. Yo me dirigí a él, rogándole que auxiliara a mi madre. Capítulo 16. Las infames amigas. Las bienhechoras de la humanidad. Era día de visitas y la casa se nos llenó de señoras que iban a saludar a mamá. Sus conversaciones, que yo oía bastante bien, eran desconsoladoras. Hablaban de lo difícil que es, en la época moderna, tener muchos hijos. La vida cara, las casas pequeñas, la falta de sirvientes, lo incierto del porvenir.
Yo había oído tantas veces aquella tirada de las mismas cosas a diversos amigos y amigas de papá y mamá, que me agobiaban y aburrían. Pero en esa ocasión impresionaron mucho a mamá, sobre cuyo cuerpo deformado parece que caían todas las miradas de aquellas mujeres frívolas y curiosas. Una de ellas se atrevió a decirle: ¿Cómo es eso? ¿De nuevo estás? Mi madre, estremecida de espanto, volvió a negarme, diciendo: No. ¡Qué ocurrencia! Ya tengo bastante con mis 2 chiquillos que me dan mucha guerra. ¿Y tú? Yo también tengo 2 y de aquí no pasaré. Eran varias en la reunión, todas casadas y todas con poquísimos hijos. Abe Nass y una de ellas tenía 4, y casi con rubor confesaba que los 2 últimos fueron por inadvertencia. Yo no comprendí, pero me hizo temblar la explicación que aquella bribona agregó. Yo era muy joven y me aturdí, y no me animé a resolver lo que ahora, con 10 años más de experiencia, resolvería tranquilamente. La asaltaron a interrogaciones. ¿Qué harías, pues? Le preguntaron varias, para quienes aquella conversación tenía un sabor especial, porque todas ellas habían pasado por los mismos trances, y les convenía tranquilizar sus conciencias con el ejemplo de otras, tan malvadas o más que ellas. Yo haría ahora, prosiguió la otra con voz maligna que llegaba a mis oídos como sentencia de un juez perverso, yo haría lo que ustedes han hecho siempre. Todas se echaron a reír. Ninguna protestó, porque ninguna podía decir: yo puedo jurar no haber cometido un fraude ni un crimen. No todas, empero, en aquella infernal algarabía parecían de acuerdo, pues 3 de ellas no proferían palabra. Una de las habladoras las increpó: ¿Ustedes no tienen nada que decir? ¿Les parece bien que esta pobre amiga nuestra siga cargándose de criaturas? Alguna contestó: que cada cual haga lo que le parezca. Yo solo tengo 2 chiquillos. No quise tener más y ahora vivo temblando por sus vidas. Me han dicho que Dios castiga terriblemente a las madres que a su tiempo no quisieron tener más hijos y les arrebata, de pronto, los que tuvieron. ¿Será verdad? Sí, es verdad. Respondió sollozando otra de las que callaban. Yo también hice mis cálculos con mi marido y me limité a uno solo. Era todo mi amor, lo único que me hacía querer la vida. De pronto mi hijito, mi cielo en la tierra, se voló como un ángel, porque Dios, celoso de mi gran amor o irritado por mis grandes culpas, me lo ha quitado. Durante unos minutos ninguna otra habló. Todas cavilaban en lo que podía ocurrirles a ellas mismas. La tercera de las que no hablaban se levantó impetuosamente y salió limpiándose las lágrimas. En el umbral de la sala, dijo volviéndose hacia sus amigas: sí, es verdad. Yo tengo solo una hijita. No tuve confianza en la providencia o fui débil con mi marido, que ya murió. Ahora mi hijita está enferma, grave, grave, grave. Los médicos me la han desahuciado y no podrá vivir mucho. Es verdad, es verdad. Esta desconfianza para con Dios es lo que más lo ofende. Y desapareció y de nuevo se quedaron silenciosas las amigas. Mi temblorosa madre no dijo nada. Sometida a la tremenda voluntad de su marido, se había doblegado siempre y caído en todas las aberraciones en que se cae cuando no se teme a Dios. Ahora ella temía que la mano pesada de Dios la castigase donde más podía dolerle, que era en sus 2 hijitos nacidos años antes, y que iban a ser los últimos, según sus cálculos. Pero el otro no nacido todavía, que venía fuera de toda previsión, estaba condenado a morir. Y ese era yo. Regresó de Europa el horrible doctor, cargado de honores y de fama, porque había difundido en conferencias y escritos la última palabra de esa doctrina, vieja, como que venía de los tiempos de Onán en la Biblia, pero que él remozaba con las últimas estadísticas del crecimiento desmedido de la población del mundo, sentenciada a perecer si no se controlaba la natalidad. Con esto, los que hacían fraudes y cometían crímenes para no aumentar sus hijos se tranquilizaban sintiéndose bienhechores de la humanidad. Mi ángel, que me explica indignado estas miserables trampas,
me anuncia que el doctor negro viene ahora mismo a casa. Era la peor noticia que podría darme y mi madre, que ya lo sabía, sufre como si le anunciaran algo peor que la muerte, porque le anuncian un crimen al que ella debe asociarse. ¿Por qué mi madre no es más resuelta y huye de su casa hasta que se enfríen los malos propósitos de estas gentes? Ese que la pobre está acorralada por todo el mundo. La charla frívola y perversa con sus amigas la ha agotado. Casi tiene envidia de la tranquilidad que ellas disfrutan cometiendo indecencias y contándoselas como gracias, unas a otras. Y eso que ellas han sido educadas en un ambiente religioso, y que van a misa los días de precepto y que, horror de horrores, en las fiestas muy señaladas, para no llamar la atención, se acercan al comulgatorio después de una confesión sin dolor, y sin propósito y callando la más grave de sus culpas o achacándola al marido. Mi ángel ya no teme referirme estas atrocidades porque me halla fuerte para comprenderlas. Capítulo 17. Primer hachazo de la muerte. El doctor Astaró. Y pensar que tengo muy pocos meses en el seno de mi madre. Pero mi alma es 1000 veces más grande que mi cuerpo. Aquella tarde que mi madre estuvo a punto de sucumbir de espanto, porque se anunció la visita del doctor Astaró, nada ocurrió en nuestra casa sino en la de él. Iba a salir cuando en la puerta de calle sufrió un síncope. Lo alzaron desvanecido y lo llevaron a su cama, y acudieron los médicos que se disputaban la gloria de atenderlo. Su ángel de la guarda, a quien repelía aquella casa por la hediondez que despedía para él, se instaló a su cabecera, a fin de sugerirle ideas de contrición y deseos de llamar a un sacerdote. Según me contó Absalón, el ángel del doctor Astaró perdió su tiempo. Ni una sola de sus conmovedoras exhortaciones traspasó la viejísima costra de impiedad y de orgullo que envolvía el corazón de aquel hombre. Si esa vez tuvo miedo de morir, conociendo el peligro en que estaba, lo cierto es que ni un minuto pensó en Dios, y en la eternidad que lo aguardaba como un abismo. El diablo había cerrado su corazón para esos pensamientos, y su fiera inteligencia los desechaba. Era lo que el ángel llamaba la impenitencia final, en que el moribundo solo piensa en las riquezas o en los honores o en los placeres que terminarán para él. Y sin embargo Astaró era bautizado, y en algún tiempo hizo la primera comunión. Pero había cultivado, así decía el ángel, la impiedad por librarse de remordimientos. Vivió largos años sin pensar en Dios, y acabó creyendo que no creía en él. Y sí creía, pero a la manera del diablo, creía y temblaba. Por eso fue sordo a las palabras de su ángel, que le hablaba en el silencio de sus tenaces insomnios. No murió. Poco a poco fue recobrándose del primer ataque y eso lo envalentonó. Lo hizo sentirse inmortal y 2 meses después se levantó, y alegremente se dispuso a reanudar su vida de especialista que lo había hecho célebre y rico. Su primera visita fue a nuestra casa, porque mi madre lo había esperado. No quería que ningún otro especialista se metiera en los secretísimos asuntos que solo se consultaban a aquel hombre. Capítulo 18. El tenebroso corazón de mi madre. La divina luz del corazón de mamá se ha apagado bruscamente. Yo comprendo por qué, la desventurada ha caído en pecado mortal. No toda la culpa es de ella. Mucho más culpable lo creo a mi padre. El doctor negro ha hecho callar a Absalón, el ángel de mi madre. A lo menos ella no quiere escucharlo más. Y juntos, mi padre y Astaró, han hablado con la voz odiosa de hombres que todo lo saben, hasta los secretos de Dios. Mi madre ha consentido en todo, en todo, en todo. Mi ángel, sumamente triste, no trata de hacerme creer otra cosa. ¿Para qué? Hoy o mañana el resultado de aquella infernal conjuración contra una obra de Dios será igual. Él me ha enseñado a pensar. Dice, eso sí, que los niños, antes de nacer, entienden mejor el lenguaje de los ángeles. ¿Entonces yo no veré las cosas del mundo? ¿Entonces yo no seré sacerdote, que es lo más grande que se puede ser en el mundo? ¿Entonces yo no seré santo? ¿Los hombres malos van a desbaratar los planes de Dios?
Me asesinarán antes de que se me bautice y nunca veré a Dios, cara a cara, como los ángeles, ni a la Santísima Virgen. ¿Qué castigo, Señor, merece este crimen? Pero perdónalos, si es posible, y sobre todo perdona a la infeliz de mi madre. Absalón, mi ángel, me escucha. Ha plegado sus alas luminosas para taparse el rostro y llorar calladito. Cuando yo haya muerto tendremos que separarnos, porque los niños del limbo no tienen ángel de la guarda. Soy un muchachito perfectamente formado ya y mis ojos, que no han visto ni verán el mundo, ya pueden llorar. Y lloro durante un largo rato, a la par de mi ángel, por todo lo que pierdo a causa del egoísmo de los hombres, que no tienen confianza en Dios. Capítulo 19. Me asesinan. Aquel milagroso vaso de agua. Nos han llevado a un sanatorio donde opera el doctor negro. Mi ángel no se aparta de mí. No lloramos ni él ni yo, pero nos miramos en los ojos. Vas a sufrir mucho, me dice Absalón, mientras llevan a mi madre a una sala, donde ya hay otras personas, a juzgar por los diversos ruidos que llegan hasta mí. Le contesto a mi ángel, y estas van a ser mis últimas palabras de ser humano. Más de lo que sufro viéndote tan triste, mi ángel, no voy a sufrir. La han acostado a mi pobre madre sobre una cama que me parece muy alta. ¡Ay, qué dolor horrendo! Me han triturado la cabeza con unos fierros, unas tenazas diabólicas y mi cuerpo es arrastrado y sale al mundo palpitante y sangriento. Todavía estoy vivo, tendido en una mesa blanca. Mi cuerpo no es más que una masa de sangre que agoniza. Me examinan, conversan en voz baja y a ninguno de todos esos malvados que hablan de mí se le ocurre bautizarme. Todavía podrían ganarme el cielo y ganarse un abogado en el cielo. Hay allí, al alcance de la mano de cualquiera de los que me miran, un vaso de agua con el que podrían darme la visión de Dios. Pero no se les ocurre. Piensan que es un fastidio que ese amasijo de carnes laceradas por sus tenazas diabólicas continúe vivo y haya que matarlo otra vez. Malvados. Dentro de medio minuto habré muerto. Yo no veré a Dios. En ese momento se produce el milagro más grande que yo podría imaginar. Absalón, mi ángel, con el permiso de Dios que acoge mi ardiente deseo de ser bautizado, se ha revestido de aparente carne mortal. Ha penetrado en la sala de operaciones como si fuera uno de los practicantes, ha tomado ese vaso de agua que yo había visto, y lo ha entregado a otro de los practicantes vestidos de blanco, diciéndole: «Tenga piedad de este niñito que todavía vive. Usted que sabe la fórmula, bautícelo». Un ángel no puede bautizar. Tiene que hacerlo un ser humano. El otro, sorprendido, pero halagado de escuchar lo que le acaban de decir, se me acerca con el agua de vida y me bautiza mojándome la dolorida cabecita. «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Esa agua prodigiosa me llega en el último instante de mi vida mortal, que es el primero de mi vida sobrenatural. No seré sacerdote, pero soy ya un angelito que penetra en la visión de Dios. Gracias, mi Señor y mi Dios. Mi alma voló al cielo y mi pequeño cuerpo todo ensangrentado fue al crematorio. Hasta el día de la resurrección de los muertos. Y el doctor negro, con mano mentirosa, escribió el resumen de aquellas iniquidades afirmando que había sido necesario sacrificar al niño para salvar la vida de la madre. Capítulo 20. En el limbo. De las cosas de la tierra mis ojos no han visto más que aquel vaso de agua con que se cambió mi eternidad. De las cosas del cielo mis ojos han contemplado tantas maravillas que voy de un asombro a otro. Primeramente han visto a Dios, y aunque yo, curioso como soy, por ser todavía muy pequeño, me alejé de él para recorrer su universo de astro en astro, seguiré siempre sumergido en su visión. Ni los ojos han visto, ni los oídos de la tierra han oído lo que es eso. Y yo lo hubiera perdido todo no ser por la misericordia con que se me concedió aquella agua del vaso con que se derramó sobre mí. Ya Absalón no es mi ángel, pero sigue siendo el de mi madre, y me conserva un especial efecto, y hoy me ha dicho:
Si quieres conocer muchos hermanitos tuyos que murieron antes que tú y están en el limbo, el arcángel Gabriel te conducirá en busca de ellos. Tienes la eternidad para encontrarlos. Las almas del limbo se han desparramado por el universo entero. Ellas no tienen ángel que las guíe y a veces se extravían en el fondo de las estrellas. Pero el arcángel prefiere seguir a los pies de su dueña, la Virgen, y Absalón viene conmigo, sin alejarse por ello de mi infeliz madre. Ni él ni yo nos apartamos tampoco de lo que es nuestro para siempre, la visión de Dios. Estamos en ella como en una preciosísima luz. Se asombrarán los hombres de que habiendo llegado a poseer a Dios, que lo es todo, tengamos todavía curiosidad de ver otras cosas. No sé explicarlo. Pienso que la comunicación de un alma con otra alma es parte preciosa de la gloria misma, y que la voluntad de Dios la acepta porque pone en acción la única virtud que nunca muere, la caridad. Especialmente si vamos al limbo y nos comunicamos con aquellas pobrecitas almas que nunca verán a Dios, podremos llevarles un consuelo. Yo no sé cuántos son mis hermanos, los hijos de mi madre y de mi padre, que fueron asesinados antes de nacer, con el pretexto, según dictaminó el doctor Negro en su infame papel, de que ponían en peligro la vida de la madre. No sé si fueron 8 o 10. Sin contar los centenares y aún millares de aquellos que pudieron ser, y nada fueron por culpa de las enseñanzas anticoncepcionistas. Su destrucción la anota Dios en sus libros indelebles. Se me ocurre una pregunta muy indiscreta, y se la hago al ángel con todo aplomo. Cuando yo vea a unos padres que tienen muy pocos hijos, ¿debo pensar que son criminales y han dado muerte a muchos niñitos como yo? Guárdate de pensar mal de nadie, por ese motivo me contesta el ángel prestamente. Dios sabe por qué razones, que Él solo conoce, bendice a unos padres con más hijos que a otros, sin que sea culpa de los que recibieron pocos no haber recibido más. Pueden parecerse a los otros, pero estos otros no tienen como ellos la conciencia pura, y solo Dios puede juzgar a todos. En la eternidad, claro está, ya no existe el tiempo, pero yo sigo señalando los días por los relojes de los hombres, para que puedan entenderme. En el primer día recorrimos de un vuelo de los astros más poblados de almas de niños. Más que ellos, nosotros, que sabíamos lo que es ver a la Santísima Trinidad y poseerla, sentimos su inmensa pobreza. Ellos nunca poseerán a Dios, pero por gran misericordia no alcanzan a comprenderlo. Están tristes, de una dulce tristeza que no aciertan a explicarse, mas se interesan por las materialidades que los rodean, y gozan en su medida y en algunos casos también tienen sus pequeñas penas y sentimientos adecuados a su situación.